Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela del Valle Salas, soy de la licenciatura en nutrición de la Universidad UPAEP en la materia de fisiología de la nutrición. Les voy a hablar un poco sobre el estómago, el hígado, la bilis, la vesícula biliar y el páncreas. Iniciando con el estómago, pesa 60 gramos en mujeres y 70 en hombres. Es un órgano hueco localizado en la parte superior y central del abdomen. La capa muscular del estómago consta de fibras longitudinales, circulares y oblicuas, que tienen sistemas de fijación en sus extremos unidos por la curvatura menor. Se divide en 4 regiones: la cardíaca, la fúndica, el cuerpo y la pilórica. El píloro regula el paso del quimo hacia el duodeno. En el antro, que es la parte interior más cerca de los intestinos, es en donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Las hormonas que controlan la digestión son la gastrina, la secretina y la colecistocina. La gastrina hace que el estómago produzca un ácido que digiera los alimentos, así como funciona para el crecimiento de la mucosa del estómago, el intestino delgado y el colon. Esta es inhibida por un pH bajo. La secretina hace que el páncreas secrete un jugo rico en bicarbonato. Las células que recubren la superficie gástrica secretan 3 sustancias: el moco, el ácido clorhídrico y el precursor de la pepsina. El moco recubre y protege las lesiones causadas por el ácido y las enzimas. En el cardias y la región pilórica se secreta el moco y en el fondo las glándulas secretan células parietales y principales. Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las principales pepsinógeno y lipasa gástrica. El factor intrínseco es importante para la absorción de vitamina B12 o cobalamina. El estómago se prepara antes de ingerir la comida en una fase llamada cefálica. Después sigue la fase gástrica de secreción y por último la fase intestinal, que es cuando la comida ha salido del estómago. Las secreciones gástricas surgen de las glándulas en la pared del estómago, que drenan hacia su lumen, y el moco y bicarbonato protegen al estómago. Para la secreción gástrica se dan 3 estímulos primarios: la gastrina, que es la hormona liberada por células G, transportada por un flujo sanguíneo, y esta activa la secreción para liberar histamina. Por último, el antro secreta moco, pepsinógeno y gastrina, y el cuerpo moco, pepsinógeno y ácido clorhídrico. Hablando un poco sobre las características anatómicas del hígado y la vesícula biliar y la bilis. El hígado es una glándula de color café rojizo que se localiza en sentido inmediato inferior al diagrama. Ocupa la mayor parte de las regiones hipocondríaca y epigástrica derechas. Es la glándula más grande del cuerpo y pesa casi 1.4 kilos. Tiene una enorme variedad de funciones, pero solo una de ellas es la secreción de la bilis, que ésta contribuye a la digestión. El hígado recibe la sangre de 2 fuentes, casi el 70% de la vena portal hepática y el 30% de las arterias hepáticas. La vesícula biliar es un saco en forma de pera en el lado inferior del hígado, que sirve para almacenar y concentrar la bilis. Tiene casi 10 centímetros de largo y está recubierta en el interior por una mucosa muy plegada y un epitelio cilíndrico simple. La bilis es un líquido verde que contiene minerales, colesterol, grasas neutras, fosfolípidos, pigmentos biliares y ácidos biliares. El principal pigmento es la bilirrubina, derivada de la descomposición de la hemoglobina. El páncreas es una glándula retroperitoneal esponjosa posterior a la curvatura mayor del estómago. Mide entre 12 y 15 centímetros de largo y casi 2.5 centímetros de grueso. Es la glándula endocrina y exocrina a la vez. Su parte endocrina está constituida por los islotes pancreáticos que secretan insulina y glucagón. El 99% del páncreas es tejido exocrino y secreta de 1.200 a 1.500 mililitros de jugo pancreático. Si hablamos de las secreciones exocrinas del páncreas, las secreciones son el bicarbonato de sodio, que neutraliza el ácido clorhídrico; los zimógenos, que se convierten en enzimas digestivas después de la secreción; tripsinógeno se vuelve tripsina, que digiere las proteínas; quimotripsinógeno se vuelve quimotripsina, que digiere las proteínas; procarboxipeptidasa se vuelve carboxipeptidasa, que hidroliza el aminoácido terminal en el extremo carboxilo de los péptidos pequeños. Hablando de enzimas, es la amilasa pancreática, que digiere el almidón; la lipasa pancreática, que digiere la grasa;
la ribonucleasa que digiere el RNA y la desoxirribonucleasa que digiere el DNA. Existen 3 estímulos que son los principales de la liberación de jugo pancreático y la bilis. El primero es la acetilcolina, que viene de los nervios vagos y entéricos. La acetilcolina estimula a los anginos pancreáticos para que secreten sus enzimas durante la fase cefálica del control gástrico, antes de que se degluta la comida. La segunda es la colecistocinina, que es secretada por la mucosa del duodeno y yeyuno proximal. La colecistocinina recibe su nombre de un efecto estimulador más fuerte en la vesícula biliar. Este induce a contracciones de la vesícula biliar y la relajación del esfínter hepatopancreático, que es en donde se descarga la bilis en el duodeno. Y la tercera es la secretina, que estimula los conductos del hígado y el páncreas para que secreten una solución abundante de bicarbonato de sodio. El páncreas secreta jugo pancreático y es una glándula alveolar compuesta que se parece a las glándulas salivales. El páncreas exocrino debe distinguirse del páncreas endocrino, que produce insulina y otras hormonas desde los islotes de Langerhans. Las células exocrinas secretan enzimas y las células ductuales secretan bicarbonato de sodio. Hablando de la composición del jugo pancreático, es alcalino y tiene un alto contenido de CH3. Se secreta alrededor por día de 1500 mililitros de jugo pancreático. La bilis y los jugos intestinales también son neutros alcalinos. Las 3 secreciones mencionadas neutralizan el ácido gástrico, elevando el pH del contenido duodenal a 6 o 7. Hablando un poco sobre la bilis, esta se compone de ácidos biliares, de pigmentos biliares y de otras sustancias disueltas en la solución electrolítica alcalina que se asemeja al jugo pancreático. Cada día se secretan alrededor de 500 mililitros de bilis. Algunos de los componentes se reabsorben en el intestino y luego se excretan de nuevo por el hígado. A esto se le llama circulación enterohepática. Los responsables del color amarillo de la bilis son los glucurínidos en los pigmentos biliares, la bilirrubina principalmente y la biliverdina. Los ácidos biliares son muy importantes, pues se sintetizan a partir del colesterol y secretan la bilis conjugado con glicina o taurina. La vitamina D, el colesterol y una variedad de hormonas esteroides. Los ácidos biliares contienen un núcleo esteroide. Los 2 ácidos biliares principales llamados primarios que se forman en el hígado son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. En el colon, las bacterias convierten al ácido cólico en ácido desoxicólico y el ácido quenodesoxicólico en ácido litocólico. Se forman pequeñas cantidades de ácido ursodeoxicólico a partir del ácido quenodesoxicólico, debido a que forman por una acción bacteriana. Los ácidos desoxicólico, litocólico y ursodeoxicólico se denominan ácidos biliares secundarios. Si hablamos de las acciones que tienen los ácidos biliares, una de estas es que reduce la tensión superficial y cuando se conjugan con fosfolípidos y los monoglicéridos se encargan de emulsionar y de preparar grasas para su posterior digestión y absorción en el intestino delgado. Los ácidos biliares son anfipáticos, es decir, tienen dominios hidrófilos y dominios hidrófobos. Una superficie de la molécula es hidrófila, porque la unión péptida polar y los grupos carboxilo e hidroxilo están en la superficie, mientras que la otra superficie es hidrófoba. Por lo tanto, el ácido biliar tiende a formar discos cilíndricos llamados micelas. Las micelas se absorben en el intestino delgado del 90 al 95% de los ácidos biliares. Una vez desconjugados, estos pueden ser absorbidos por una difusión no iónica, pero la mayor parte de los ácidos biliares son absorbidos en formas conjugadas a partir del ilion terminal, por un sistema extremadamente eficiente de cotransporte de sales biliares, cuya actividad es impulsada de forma secundaria por la baja concentración de sodio intracelular establecida por la bomba sodio-potasio y ATPasa vasolateral.
Entran en el colon de 5 a 10% restantes de las sales biliares y se convierten en sales de ácido desoxicólico y de ácido litocólico. El litocolato es relativamente insoluble y se excreta principalmente en las heces. Solo se absorbe el 1%, pero el desoxicolato sí se absorbe por completo.